Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a FI Escuela de Finanzas y bienvenidos a esta masterclass sobre gestión de criptoactivos. Es un placer tener hoy a Alberto Gordo. Para poneros un poco en contexto, Alberto es trader profesional con más de 20 años de experiencia en mercados internacionales y actualmente es CEO de Protein Capital Management, que es una gestora activa especializada en blockchain y activos digitales, y ha estado involucrado en el entorno de los criptoactivos desde 2016. Y anteriormente también ha tenido diferentes experiencias laborales, incluso internacionales, y además tiene una sólida formación académica, posee también la certificación CAIA, entre otras cosas. Alberto va a impartir su sesión, que durará aproximadamente unos 40 minutos, y podéis hacer preguntas a través del chat y Alberto las gestionará al final. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Alberto, cuando quieras. Las preguntas las iré leyendo, yo voy a ir haciendo la presentación y lo vamos parando. Si no, al final hacemos una revisión de todas las preguntas y os vamos contestando, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar la presentación. Yo bueno, como se acaban de comentar, soy el fundador y CEO de Protein Capital, que nos dedicamos a la gestión activa en activos digitales, ¿vale? Entonces, para entender bien este tipo de activo, lo que tenemos que entender en primer lugar es qué es el blockchain, ¿vale? ¿Qué es el blockchain? Porque es la tecnología con la que se basa este tipo de activos digitales. Entonces, aquí a continuación os enseño más o menos la agenda que tenemos. Vamos a hablar inicialmente, brevemente, del Executive Summary, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de por qué tenemos que estar aquí? Y luego vamos a empezar a entrar a profundizar un poco en el tema de la tecnología blockchain. Vamos a ir de arriba abajo, ¿vale? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué son los activos digitales? ¿Y qué son los criptoassets? Y finalmente, una vez que ya tengamos esos conceptos básicos de por qué nosotros consideramos que es el momento adecuado para estar en este tipo de activo, luego vamos a ver desde nuestro punto de vista cuál es la mejor manera de invertir en este tipo de activos. ¿Ok? Vale. Si veis en algún momento que me quedo callado o en silencio es porque estoy leyendo vuestros comentarios. Vale, entonces, el Executive Summary simplemente lo que queremos decir aquí, y yo creo que esto es algo bastante obvio para todos nosotros, es que todos somos conscientes y de hecho, pues la mayoría de los presidentes de cualquier país del mundo te lo dice, estamos en una era digital, ¿vale? Esa es la clave. Entonces, en una era digital está compuesto obviamente por activos digitales y nosotros consideramos que la tecnología blockchain, que luego os daremos esos conceptos, esas nociones básicas de qué es o cómo funciona esa tecnología blockchain o por qué es tan importante, es la pieza clave para poder interactuar en esta era digital. Es decir, el blockchain es el motor, es la pieza clave para poder estar dentro de esta era digital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos luego a partir de ahí? Bueno, pues que debido a un concepto de inversión generacional, estamos en el ciclo, empezando el inicio de este ciclo generacional. Entonces, nosotros queremos o creemos que es el momento de estar invertidos en esta tecnología blockchain. Una vez que decides que esta es la tecnología disruptiva que tú quieres entrar, luego tú tienes distintas maneras de invertir, ¿vale? Y nosotros la manera de invertir que consideramos más apropiada para este tipo de tecnologías a través de los tokens. ¿Okay? Aquí, seguramente durante el transcurso de la presentación, vais a ver que hay una similitud muy grande con lo que pasó en el último ciclo generacional, que fue el de la generación X, y con el activo que fue el Internet. ¿Vale? Entonces haremos muchas similitudes entre un caso y lo que nosotros consideramos que puede pasar en este nuevo ciclo, ¿vale? Entonces, el blockchain, ¿vale? ¿Cómo llegamos nosotros al blockchain? ¿Cuál es
¿Cuál es el origen de decir, oye, centrémonos aquí y a partir de aquí evolucionemos con esta tecnología? Esto es lo que yo he comentado muchas veces como la inversión generacional financiera, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa? Esto es un sistema, pues, financiero que ha existido de toda la vida, ¿vale? Y aquí nos movemos por ciclos de 20 años. Entonces, durante esos 20 años, ese ciclo va a ser liderado por una generación. Y el concepto de invertir, según esta tesis generacional, consiste en que, oye, yo durante ese ciclo que va a estar liderado por esa generación, voy a poner mi inversión, voy a poner mi dinero allá donde esa generación ponga su foco, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Pues aquí veis en la diapositiva perfectamente como tenéis todas las generaciones que hay a día de hoy que están activas en el mundo, qué tanto por ciento de población tienen, y veis que las principales son los baby boomers, generación X y los millennials, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación que nos encontramos hoy en el 2020? Pues que los baby boomers, que tienen una edad media entre 57 y 75 años, pues están en una fase ya o en un momento de llegando a la jubilación, ¿vale? Muchos ya están jubilados y otros están a punto de llegar a la jubilación. La generación X, sin embargo, se encuentran, luego lo vais a ver, en el peak year, es en el momento que más influencia han llegado o pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, cada vez van a tener menos influencia y los que vienen detrás, que son los millennials, son los que van a empezar a coger todos estos puestos más importantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este concepto de industria generacional? ¿Vale? A la izquierda de todo tenéis una ola, ¿vale? Entonces, si vais de izquierda a derecha, veis que a la izquierda es en el momento en que naces y a la derecha es la muerte, cuando mueres, ¿vale? En un ciclo normal, una vida normal. Entonces, en la parte de arriba del todo de la ola, ese es lo que se llama el peak year, ¿vale? Y la línea vertical que tenéis discontinua a mano izquierda, desde ahí hasta el peak year, es el ciclo de los 20 años donde nosotros consideramos que es el mejor momento o es el momento donde esa generación va a tener su gran influencia en el mercado, ¿vale? El peak year suele coincidir con una edad que está en torno a los 48 o 49 años. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a medida que van pasando los años, esta gente se van acercando a la edad de jubilación, con lo cual van pasando o van dando el relevo a las nuevas generaciones, a la generación que viene por detrás, o que son los que están ejerciendo los puestos más relevantes en la sociedad, ¿vale? Entonces, a la izquierda tenéis una foto de cómo han sido todas las generaciones desde el Silent Generations hasta la generación Z, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, como veis, cada ola es de un color, ¿vale? Cada ola representa un ciclo, cada ciclo está liderado por una generación. Lo veis, la primera ola es la generación Silent Generation, tiene su peak year, que es el 1974. A partir de aquí, del 1974, se produce el relevo a la dominancia de la siguiente generación, que son los baby boomers. Y tienen un activo, ¿vale? Que va a ser el activo que diferencia a esa generación del resto de generaciones. Entonces, si ponemos el ejemplo de la primera ola, Silent Generation, su ciclo llegó hasta el 1974 y el activo que les diferenció fue el oro. ¿Okay? Si cogéis la siguiente generación, por ejemplo, es los baby boomers, son los baby boomers, ¿vale? ¿Cuál es el ciclo de los baby boomers? Pues desde el peak year, desde 1974 hasta su peak year, el 1999. Esos 20 años aproximadamente son los años en los que, según la inversión financiera generacional, tú vas a invertir allá donde esta generación vaya a poner su foco. ¿El foco dónde fue? El consumo. Estos señores, los baby boomers, eran los hijos de los que estuvieron en la segunda, de los padres, sus padres que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, entonces vivieron toda la reconstrucción. ¿Cuál es el último ciclo que hemos vivido y el que seguramente tengamos todos más en mente? La generación X, ¿vale? La generación X ya hemos dicho que son los que nacieron entre el 1965 y 1980, ¿vale? Entonces, el ciclo fue desde el 2000, desde el 1999 hasta el 2018, 20 años.
¿Cuál fue el activo o la tecnología disruptiva? El Internet, ¿vale? En teoría, tú tendrías que haber empezado a pensar qué es lo que iba a hacer la generación X en el 99 y haber estado dentro de esta industria del Internet durante esos 20 años. Simplemente a modo de referencia, y esto ha pasado con todo, en el caso de los baby boomers es el mismo ejemplo. Si tú hubieses invertido $1000 en el 1999 en las FAN, ¿vale? En Internet, pues 20 años después, esos $1000 equivaldrían a $1,500,000, ¿vale? Con los baby boomers fue lo mismo. $1000 invertidos en el 1974, en el 1990, si hubieses invertido en las principales empresas de consumo como Walmart, Home Depot, etcétera, pues se hubiesen convertido en $1,300,000, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el 2018 recientemente? Pues que se produce el cambio generacional. Ahora tenemos que ver dónde van a ir los millennials. Sabemos que estos 20 años que van del 2018 al 2038 va a ser liderado por los millennials y lo que tenemos que saber o tenemos que investigar cuál va a ser el activo diferenciador de los millennials. Aquí, evidentemente, hay muchas tecnologías. Está el Internet de las cosas, está el Machine Learning, está la robótica, está el Internet de las cosas, la realidad virtual y el blockchain. De todo lo que os he dicho yo anteriormente, todo es una evolución del Internet y el blockchain es algo disruptivo, ¿vale? Cambia completamente el paradigma social, y no solo social, sino también a nivel industrial, ¿vale? Entonces, todo ciclo generacional, ¿qué es lo que necesita? Necesita tener una tecnología que sea mejor que las tecnologías anteriores, ¿vale? Esa es la primera fase. Entonces, el blockchain, yo creo que ya nadie hoy pone en duda que el blockchain es algo revolucionario y que es algo que ya todas las industrias están de una manera directa o indirecta invertidas ahí, ¿vale? Luego hay dos fases más, ¿vale? La primera fase es que tiene que tener una tecnología disruptiva, como es el caso del blockchain, y luego nos encontramos la fase 2, que es una regulación. Si esa tecnología disruptiva tú la tienes que regular. ¿Para qué? Para que luego llegue a la fase 3 y última, que es la de mainstream, la de la adopción masiva de todo el mundo. ¿Y cuándo se va a dar esa adopción masiva? Cuando esté regulado, evidentemente, y cuando la gente ni se dé cuenta de que lo está utilizando, ¿vale? Esto pasó, me acuerdo, siempre hablo de una conferencia que hice que hace 7 años, ¿vale? O 6 años. Y en la sala pregunté a todos los asistentes, bueno, ¿cuántos de ustedes están utilizando o han utilizado la inteligencia artificial? Y no sé, en una sala de 100 personas a lo mejor levantaron la mano 3, ¿vale? Y la realidad es que todos los que estaban en esa sala estaban utilizando la inteligencia artificial a través de Google, a través de Alexia, muchos lo usaban de manera diaria, pero ellos no eran conscientes de que ahí estaban utilizando la inteligencia artificial, ¿vale? Y por eso se ha convertido en algo mainstream. Entonces, con el blockchain, si se regula y si resulta ser la tecnología disruptiva, pasará exactamente lo mismo. Hoy en día, y luego entraremos un poco más en detalle, no sé, pues a lo mejor veis a los niños estar jugando con la Fortnite, ¿vale? Con los juegos. Eso, ¿vale? Que están construyendo casas y ellos piensan que ellos están ahí. Eso es la realidad virtual. Eso es exactamente el metaverso, ¿vale? Lo que están haciendo estos niños, ¿vale? Entonces, vale, partimos de que este es el concepto y entonces llegamos a la conclusión de que hay que ir al blockchain. Entonces, hay que entender qué es el blockchain. Entonces, explicar, sí, el metaverso, me comenta Alejandro si el metaverso también puede ser un activo a futuro. Totalmente de acuerdo, pero el metaverso necesita del blockchain y necesita de la criptodivisa para funcionar. Con lo cual, el metaverso es parte del futuro y el metaverso necesita esta tecnología. ¿Ok? Entonces, ahora la idea es explicaros el blockchain. Yo he estado, seguramente que muchos de los participantes que estáis hoy aquí os lo han explicado 50 veces y con el concepto de es una cadena de bloques que va de una a otra y dices, ¿y para qué servirá tanto y por qué será tan importante esa cadena de bloques, etcétera, etcétera? No llegáis a encontrar el sentido a todo esto, ¿vale?
Y yo os digo que yo estaba en vuestra misma situación. Yo cuando empecé todo esto en el 2016, pues la primera vez que me hablaron del blockchain, yo creo que tardé 10 minutos en continuar la conversación. Entonces, el blockchain simplemente es, es la única tecnología que ha sido capaz de almacenar, de comerciar y de interactuar con activos digitales. Ya está, no hay más. ¿Vale? Simplemente eso. Es decir, que si estamos en una era digital con activos digitales, necesitamos esta herramienta porque es la única capaz de que todos nosotros podamos interactuar con los activos digitales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos pueden almacenarlo, porque ellos pueden comerciar y así podremos interactuar todos unos con otros. ¿Cuál es el ejemplo más claro que suelo poner? Oye, yo tengo un móvil con una foto digital, si yo se la mando a mi hermano, yo luego puedo hacer 1000 copias de esa foto digital, ¿vale? Pero ¿cómo sé que la original es la que le he mandado a mi hermano? ¿Vale? A través del blockchain, es la única manera. Y esto es lo que habréis oído hablar muchas veces como los NFTs. O yo tengo un Bitcoin y se lo paso a mi hermano, ese Bitcoin, si se lo intento pasar otra vez, como es digital, puedo decir, bueno, pues se lo paso a otras personas. No se puede, porque la tecnología blockchain, que no ha fallado desde que se creó todo esto en el 2008 con el Bitcoin, cuando yo intente mandar ese Bitcoin que ya he enviado a mi hermano a otras personas, ¿vale? Todos los mineros que están dentro de la cadena blockchain me van a decir, no señor, usted no tiene Bitcoin, tú no puedes mandar ese Bitcoin, ¿vale? Entonces, simplemente con que os quedéis con la idea de que el blockchain es la herramienta imprescindible para poder interactuar con activos digitales es más que suficiente, ¿vale? ¿Vale? Es más que suficiente. Entonces, dentro de la industria financiera, ¿esto qué supone? Pues una descentralización de las finanzas. ¿Vale? Pasamos del trueque original, yo tengo una gallina, tú tienes un perro y nos lo intercambiamos, pues ahora esa gallina y ese perro se va a digitalizar a través de un token y vamos a volver al trueque digital, pero no necesitamos estar físicamente en el mismo sitio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto es una evolución del dinero. Esto es la evolución del dinero. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el blockchain? Con el blockchain lo que vamos es a continuar con la descentralización de las sociedades, que todo empezó con el Internet, que fue la descentralización de la información. A través de Internet nos intercambiamos información. ¿Y qué es lo que hemos conseguido con el blockchain? La primera fase, la descentralización de las finanzas. ¿Vale? La descentralización de las finanzas. ¿Cuál va a ser la evolución de todo esto? Pues luego vendrá la descentralización de las leyes con los smart contracts que ya están muy presentes en la sociedad y ahí es donde vamos a evolucionar. Entonces, las sociedades están evolucionando hacia una descentralización de los sistemas. ¿Vale? ¿Cómo se adaptarán los bancos y grandes empresas financieras con este cambio tan brusco, dejando de lado los intermediarios, teniendo tanta seguridad? Vale, eso si quieres lo comentamos luego al final, ¿vale? Pero es que los bancos no es que se tengan no es que cómo se van a adaptar, es que los bancos ya están dentro de esta industria. De una manera directa o indirecta, están dentro de esta industria. El hecho de que acabemos, como dices, con los intermediarios, eso es muy positivo. ¿Vale? Porque ese dinero para esas terceras personas lo vamos a optimizar con un nuevo sistema que es el blockchain y ahora eso quedará en manos de la gente y la gente lo podrá invertir de una mejor manera, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características del blockchain? Pues las características principales del blockchain son la descentralización, ¿vale? No hay un CEO, no hay un jefe, porque si hay un CEO o un jefe, eso ya puede ser manipulable. ¿Vale? La desintermediación, los ordenadores se van a poner en contacto uno con otro y todo se va a tramitar de esa manera, con lo cual es más difícil que falle, ¿vale? La trazabilidad es importantísimo. Tú, como no puedes cambiar nada de lo que ya haya pasado y ya se haya verificado, eh, vas a tener esa trazabilidad muy importante para el supply chain, para la industria farmacéutica, para todas estas industrias, ¿vale? La inmutabilidad, ahí está la corrupción, no lo vas a poder, o sea, hay mucha gente que dice, oye, es que esto se utiliza las criptodivisas para blanqueo de dinero. No hay peor sitio si tú quieres blanquear dinero que meterte en el mundo blockchain, cripto. ¿Por qué? Porque aquí es todo trazable y es inmutable. Con lo cual, como hagas algo malo, va a estar registrado y no lo vas a poder cambiar nunca. ¿Vale? Es público, es seguro. Bueno, todas estas cualidades las os he puesto las más importantes
que hacen que este sea un sistema que a día de hoy es un sistema muy eficaz, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de blockchain de blockchains tenemos? Dos, la pública y la privada. La blockchain pública es la que tiene todas estas características. Y blockchains públicas son las que conocéis, hay muchas, pero entre ellas la del Bitcoin, ¿vale? Luego está la híbrida, que es un mix, y la privada, ¿vale? ¿Qué es la blockchain privada? Pues es una blockchain donde sí que hay una persona o un ente que es el que decide quién va a entrar dentro de esa red. Entonces, claro, ante esta situación, pues si yo decido quién entra dentro de la red, pues la descentralización ya no es tan descentralizada, porque yo decido, ¿vale? Y a lo mejor yo decido que tú entres para que luego tú me hagas un favor, con lo cual luego el tema de la inmutabilidad, pues también se pone en duda. Entonces, todas estas acciones, ¿vale? Todas estas características que tiene el blockchain son genuinas de la blockchain pública. Y por eso es tan importante la blockchain pública. Entonces, una de las cosas que quiero también que os quedéis, o sea, la primera es, ¿qué es el blockchain? ¿Qué es la manera, la tecnología en la que se puede interactuar, almacenar y comerciar activos digitales? Y segundo concepto muy claro, porque ahora mucha gente dice blockchain sí, pero las criptodivisas no, ¿vale? Que no puede existir una blockchain pública sin ningún criptodivisa. Blockchain público va inherente a la criptodivisa. ¿Vale? ¿Y por qué va inherente? ¿Vale? Y os pongo el ejemplo del Bitcoin. El Bitcoin, que es una red financiera, donde está mucha gente dentro y se están intercambiando valor, Bitcoins. ¿Vale? Entonces, fuera de esa red está rodeada por una serie de ordenadores que se llaman mineros. Estos mineros, ¿qué es lo que van a hacer? Van a velar por la seguridad de esa red. Van a ver que todas las transacciones que hacemos entre nosotros son correctas. Y también lo que van a hacer es dar continuidad a la cadena de bloques, ¿vale? Para que se vayan registrando todos los bloques. Entonces, claro, esta gente, estos ordenadores, que están dedicando muchas horas, mucho dinero a la seguridad de esa red, a esos hay que recompensarles de alguna manera, porque no van a trabajar gratuitamente. Y la única manera de recompensarles es a través de la propia criptodivisa de esa red financiera, en este caso el Bitcoin. Con lo cual el que dice, oye, blockchain sí, pero criptodivisa no, es que no sabe lo que es el blockchain, porque no podría existir la blockchain pública sin una criptodivisa. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esos dos mensajes muy importantes. Blockchain sin criptodivisa no puede existir y el blockchain es esa tecnología para poder interactuar con activos digitales. ¿Por qué ahora todo el mundo dice, esto ya no es opinión mía, que el blockchain es el futuro y ya no lo ponen en duda? En el 2017 sí, ¿eh? Pues es que el blockchain, ¿vale? El blockchain, el 10% del GDP mundial, según Davos, va a estar almacenado en tecnología blockchain para el 2027. Esto es lo que se conoce como la futura tokenización de cualquier activo financiero, ¿vale? Que va a dar una liquidez al sistema bestial. Y es lo que más va a revolucionar la industria financiera. Pero esto lo dice el Davos, ¿vale? Que el 10% va a estar almacenado en tecnología blockchain. Y hemos llegado a la conclusión de que blockchain sin criptodivisa no podrá existir, ¿vale? ¿Y cuál va a ser la valoración de los negocios de blockchain? Pues vamos a pasar el 2025 de 176 billions a 3 billions en el 2030, ¿vale? Es la evolución que hemos dicho que estos 20 años de ciclo de los millennials puede ser que estén centrados en esta tecnología. Y de la misma manera que a la generación X se les va a recordar por el tema a la generación X del Internet, pues a los millennials, si todo esto llega a mainstream, y acordaros que os he dicho que es necesaria la regulación, ¿vale? Si todo esto llega a mainstream, pues los millennials serán conocidos por por la gente que llevó a cabo todo el tema del blockchain. Vale, entonces, ya sabéis lo que es el concepto de blockchain. Ahora vamos con los activos digitales. El blockchain es la tecnología para interactuar con un activo digital. ¿Qué es un activo digital? Es todo aquello que no es tangible. ¿Vale? Y de esto nos tenemos que concienciar, no solo vale aquello que se puede tocar, sino que todo lo que no se puede tocar en una era digital, pues también va a tener su valor, ¿vale? Entonces, un activo digital puede ser desde cualquier email, desde cualquier página web,
desde cualquier foto digital, como hemos dicho, hasta las criptodivisas, como está puesto aquí, ¿vale? Las cryptocurrencies, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a centrar ahora. Tenemos el blockchain, que es la tecnología para interactuar con los activos digitales, ¿vale? Ya sabemos lo que es un activo digital, una página web, una serie de Netflix, un email, una foto digital, y las cryptocurrencies también son activos digitales. Entonces, ¿qué es un... a ver, ¿qué le pasa a esto ahora? Vamos a ver qué son los criptoassets, ¿vale? Ya sabemos el blockchain, ya hemos hablado de los activos digitales y vamos yendo hacia abajo. Y finalmente a los criptoassets. Entonces, el criptoassets es un activo digital que utiliza la criptografía para hacer transacciones financieras seguras, ¿vale? Y dentro de los criptoassets nosotros hacemos tres niveles. Nivel 1 es la cryptocurrency, ¿vale? La cryptocurrency. ¿Qué es la cryptocurrency? Es la moneda nativa de una cadena blockchain, lo que hemos hablado antes, la moneda con la que se le va a pagar a los mineros, ¿vale? Ese es el level 1, ¿vale? Level 2 están los tokens, que aquí pueden ser utilities o securities, ¿vale? ¿Qué es un token? Un token es algo que ofrece un producto o un servicio. Será utility o security. Security es si genera dividendos o si genera rentabilidad. Y esos tokens lo que van a utilizar es las cadenas de bloque del nivel anterior de las cryptocurrencies. Es decir, estos tokens no tienen sus cadenas de bloque. Van a utilizar las de los niveles anteriores. ¿Ok? Entonces, tokens hay miles. Hay más de 7.000, más de 8.000 listados. ¿Vale? Pasará seguramente lo mismo que pasó con el Totcon, que muchos de esos tokens no tienen sentido, ¿vale? Y no valdrán nada. ¿Vale? Sobre todo todos aquellos que sean securities y que tengan que ir bajo la regulación de la SEC, que es mucho más estricta que la CFTC, donde van las utilities. Entonces, los tokens, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan las cadenas de bloque de las cryptocurrencies. Visto de otra manera, las cryptocurrency es como si fuesen las carreteras, las vías de tren sobre el que va a circular toda la industria financiera digital. Y los tokens van a utilizar esas carreteras, esas vías de tren de la industria financiera tradicional, porque ellos no pueden crear sus propias cadenas de bloque. Y luego en un tercer nivel están las stablecoins. ¿Qué es una stablecoin? Es un activo financiero que se digitaliza, ¿vale? Entonces aquí la volatilidad, bueno, dependiendo de cuál es el activo que lo quieres digitalizar. Si es el dinero fiat, tú puedes hacer que el dólar sea un dólar digital, que es lo que se llama las CBDCs, o el yuan, yuan digital, ¿vale? Entonces eso no tiene volatilidad. Tú puedes también hacer una stablecoin del oro, de los créditos de carbón, de lo que sea, ¿vale? Y va a replicar a ese activo, pero lo vas a tener de una manera digital. Entonces, esos son los conceptos que quería yo lugar, ¿vale? Antes de empezar a hablar del tema de la... Y es muy sencillo. Si yo lo tengo que resumir ahora, muchas veces a mí me dicen muchos inversores, oye, no lo entiendo, le hago la presentación y digo, y para resumirte en un minuto qué es todo esto, digo que el blockchain es la única tecnología que ha sido capaz y de evitar todos los problemas que ha tenido con el doble fallo, etcétera, interactuar con los activos digitales. Los activos digitales, estamos en una era digital, es necesario, y dentro de esos activos digitales, las criptodivisas han sido la primera aplicación, ¿vale?, de esta nueva tecnología que es el blockchain. Por eso, blockchain sin criptodivisa, blockchain pública sin criptodivisa, no puede existir. No puede, porque tú no puedes recompensar a estos mineros, ¿vale? Sin tu propia moneda. Otra cosa es que cuando hablemos de cómo invertir y cómo gestionar este tipo de activos, ¿cuáles serán las monedas del futuro? ¿Cuáles serán la futura Google, la futura Facebook o la futura Amazon del blockchain? No lo sé, no lo sé. Lo que seguramente pasará, que es lo que pasó en el Internet, que el 95% de todas las monedas desaparezcan. ¿Vale? Que se regule, que se haga una limpieza del sistema y quedarán solo las mejores. Y claro, la clave es poder estar en esas. ¿Vale? Muy bien. Vale, bueno, voy siguiendo. Lo que pasa es que veo que
que hay muchas preguntas, bueno, pero os contestéis entre vosotros mismos. Yo voy a seguir, ¿vale? Y luego, cuando ya haya acabado la presentación, yo creo que lo mejor es a partir de ahí empecéis a hacer preguntas y las aclaramos. Vale, las diferencias entre las cryptocurrencies y el dinero fiat, ¿cuáles? Principalmente, ¿vale? Las cryptocurrencies, en el caso del Bitcoin, es una moneda deflacionaria, ¿vale? Tiene 21 millones de monedas y ese es el white paper que tiene y eso no se va a cambiar, ¿vale? El dinero fiat, pues evidentemente es ilimitado, ¿vale? Por eso es considerado como un store of value. Una de sus cualidades es que el Bitcoin es considerado como un store of value. A lo mejor muchos me dicen, oye, con lo que está pasando ahora con Rusia, que está bajando el Bitcoin, sí, bueno, aquí hay una razón muy clara de lo que está pasando con Rusia. Rusia es el tercer país minero del mundo, ¿vale? Entonces, evidentemente, si entra en una guerra, los mineros pues lo van a tener difícil para trabajar, ¿vale? Y esa es la principal razón seguramente por la que está bajando. Pero si nos vamos al 2021, ante una inflación de un más de 7%, habéis visto cómo ha actuado el Bitcoin con respecto al oro, que es considerado un store of value, un valor refugio, ¿vale? La cripto, el Bitcoin, pues no tiene fronteras, ¿vale? El dinero fiat sí, cada país tiene su frontera. Lo que hemos dicho, para la inflación sirve como cobertura y principalmente es descentralizado. El Bitcoin es una moneda descentralizada, ¿vale? En el que la gobernanza depende de sus usuarios y el dinero fiat es de los gobiernos, de los bancos centrales, ¿vale? Las transacciones son muy rápidas, se necesitan internet y es muy divisible. Un Bitcoin se divide en 100 millones de satoshis y un dólar en 100 céntimos. O sea, imaginaros la visibilidad y la rapidez, ¿vale? El Bitcoin, las transacciones, y no es la moneda o no es el activo digital que más rápido se hacen las transacciones, pero se tarda menos que si tienes que hacer una transferencia de Estados Unidos a Europa en cualquier otro lugar, ¿vale? Muy bien, vale, pues vamos a ver cómo vamos de tiempo, vamos justos, pero vamos a acabar, ¿vale? Criptoassets, ¿vale? Qué, ¿Cómo vamos a gestionar los criptoassets? Yo ya llego a la conclusión que iba al blockchain, ¿vale? El blockchain y los criptoactivos son inherentes el uno al otro, ¿vale? Entonces, yo puedo decidir invertir en el equity de empresas de blockchain o puedo invertir en el token. Yo prefiero ir al token por temas de liquidez. ¿Vale? Si la empresa va bien, el equity va a ir bien y el token va a ir bien, ¿vale? Si la empresa va mal, el equity irá mal, pero no me puedo salir, sin embargo, en el token sí que me podré salir. Entonces, aquí mucha gente dice que con las criptodivisas no se puede hacer análisis fundamental. Por supuesto que sí que se puede hacer análisis fundamental, pero es un análisis fundamental distinto al análisis fundamental que se hace normalmente con empresas que tienen cash flow, que tienen, claro, porque entre otras cosas, el Bitcoin, que es considerado como una cryptocurrency, pues es como el oro. El oro no tiene cash flow, o el dólar, ¿vale? No se le puede analizar en base a esos argumentos. Nosotros pensamos que lo mejor es hacer un análisis fundamental para la selección de los activos, ¿vale? Una vez que ya tenemos seleccionados los activos y tenemos su ponderación, hacemos un análisis técnico para optimizar las entradas y salidas del mercado. Y ese análisis técnico es una mezcla de análisis técnico y fundamental, que es el análisis on-chain muy típico del mundo cripto, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de estrategias nosotros somos las que estamos llevando y consideramos más apropiadas para esto? Acordaros que hay que estar de una manera prudente y hay que evolucionar de la misma manera que evoluciona el mercado, ¿vale? Es decir, si hoy el Bitcoin y el Ether representa un 70-80% del mercado, pues no puedes obviar esos datos, ¿vale? Entonces, la correlación que existe entre la cripto y el dinero fiat es una correlación bastante baja, en términos cogiendo time frames de los últimos años, no de las últimas semanas. ¿Ok? Esa correlación cada vez se irá haciendo más grande, pero a día de hoy es muy baja, ¿vale? Sin embargo, la correlación entre la cripto es muy alta. Si el Bitcoin sube, todas suben; si el Bitcoin baja, todas bajan. Entonces, en la estrategia de trading direccional, nosotros consideramos que la mejor manera de invertir es, yo voy a estar en las 20 más importantes por una serie de criterios. El primer criterio es por capitalización bursátil. Yo no voy a permitir que ningún activo que esté en mi cartera esté por debajo del top 20. ¿Con esto qué es lo que voy a conseguir yo?
Con esto yo voy a conseguir que no me pase como pasó en Internet con MySpace y Facebook, o con Yahoo y Google. MySpace era la número 1, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que años después Facebook le pasó a MySpace. Hoy nadie se acuerda de MySpace. Yo no sé si eso va a pasar con Bitcoin o no, ¿vale? Pero para que no me pase, tengo esa serie de criterios que ya los hablaremos en la máster, en el máster, ¿vale? Para que yo siempre esté en esa tendencia, yo siempre esté en las más fuertes. Y de las fuertes, las más fuertes, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer yo aquí? Yo aquí puedo estar un 40% en liquidez, ¿vale? Y esta liquidez me la va a detectar el algoritmo nuestro, un algoritmo basado en indicadores técnicos que luego vamos a ver rápidamente. Vale, una vez que ya estoy invertido, voy a intentar sacar una rentabilidad extra a lo que tenga invertido. Entonces, ¿qué es lo que hago? La estrategia del relative value. ¿Esto qué es lo que hago? ¿Esto con qué lo hago? Con las mismas criptodivisas. Esto lo hago entre el Ether y el Bitcoin. Hemos dicho antes que la correlación es muy alta de las criptodivisas. Entonces, si el Ether sube mucho con respecto al Bitcoin, yo vendo 100 ETHs y me dan un Bitcoin. ¿Vale? Cuando el mercado otra vez se nivela, vendo mi Bitcoin y me dan 120 ETHs, con lo cual tengo 20 ETHs más sin necesidad de haber tocado mi liquidez. ¿Vale? Esta es la evolución del precio del Bitcoin, ¿vale? Y este es nuestro algoritmo, va de color azul a rojo, de 0,1 a 0,9. Eso ya a medida que va subiendo el riesgo, 0,5, 0,6, 0,7, voy vendiendo hasta un máximo de un 40%. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago? Esa liquidez luego la uso para volver a acumular cuando llegue a los niveles de compra. ¿Vale? Que esto está determinado, fijado, por el equipo de inversión. Estos son indicadores técnicos que utilizamos nosotros normalmente. Y luego la tercera opción, la tercera estrategia, que es muy importante y que es básica, ¿vale? Son opciones financieras. Nosotros venimos del background de las opciones financieras. Soy el socio fundador de Option Elements con Ricardo Sáenz de Heredia y para nosotros esto es básico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Opciones financieras solo con el Bitcoin por temas de liquidez. Necesitamos mucha liquidez, no podemos estar en líquidos en activos que no sean líquidos. Entonces, de esos bitcoins que tenemos invertidos ya, un 10%, ¿qué es lo que hacemos? Una estrategia que es lo que se llama el covered call, que son unas ventas de call muy fuera del dinero. Entonces, si el mercado baja, yo voy a seguir recibiendo la prima. ¿Vale? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que el mercado suba por encima de mi strike y entonces yo deje de ganar, ¿vale? Esa revalorización con los bitcoins que yo tengo en el buy and hold, ¿vale? Luego tenemos también una mariposa bajista, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi objetivo, lo que os he dicho, si mi benchmark, que es el Bitcoin, baja 100 puntos, yo quiero bajar 60, ¿vale? ¿Por qué? Porque si soy capaz de reducir esas caídas, luego a la hora de subir de los 100 puntos que suba no necesito subir 100. Con subir 70 es más que suficiente para batir al mercado, ¿vale? Entonces, estas estrategias van orientadas a eso, que cuando el mercado baje, ¿vale? Yo pueda generar bitcoins, con lo cual caeré menos. Y luego esos bitcoins, porque esto lo haces, las opciones lo haces con el contado del bitcoin, lo envías a la estrategia anteriores de la direccional y la del relative value. Y el income trading, que también lo explicaremos en el máster, se trata de unas ventas de put spreads, ¿vale? Esta sí que es más especulativa, aquí sí que puedes perder partes de tus bitcoins, pero lo que tienes que hacer es ajustar bien las griegas para obtener los máximos beneficios. Vale, pues yo creo que hemos sido muy justos, ¿vale? De tiempo. Y yo creo que podemos proceder a preguntas. A partir de ahora, lo que me digáis os voy contestando. Hablamos de regulación. ¿Hacia dónde? Vale, el tema de la regulación es básico y es primordial. Lo he dicho, si no se regula, no llegará esto nunca a mainstream. ¿Vale? ¿Cómo está el tema de la regulación? Voy a dejar que lo contestes tú, pero te voy a poner los 3 puntos de cómo está. Proyecto MiCA, avalado por el Banco Central Europeo para la regulación de los criptodivisas para el 2024. Segundo, Estados Unidos. El presidente Biden, cuando fue nombrado presidente, ¿a quién nombró como chairman de la SEC? A un señor que se llama Gary Gensler. ¿Quién era Gary Gensler hasta ese entonces? Era el profesor en la MIT de blockchain y activos digitales. Una persona que sabemos perfectamente lo que opina del blockchain y que lo conoce. Y esto es lo bueno. Los reguladores en teoría desconocen la tecnología y los técnicos desconocen de la ley. ¿Vale? Entonces tienen que llegar a un punto de acuerdo en el medio
para que sea bueno para los dos. Si los reguladores lo regulan mucho, pues la tecnología deja de tener su efecto y si no se regula, pues nunca llegaría al mainstream. Entonces hay que llegar a ese acuerdo. En la parte de la regulación han puesto a la mejor persona que pueda entender este tipo de activo y su importancia. De hecho, hace menos de 4 o 5 meses, este señor fue el primero que aprobó los ETF sobre los futuros del Bitcoin. Con lo cual, ese es el camino que está Europa, ese es el camino que está Estados Unidos y fijaros, China, a pesar de lo que dice, cómo está el tema, ¿vale? China acaba de lanzar en las Olimpiadas de invierno, ha sido el primer país que lanza el yuan digital con tecnología blockchain. O sea, vamos hacia allí, ¿vale? Vamos. Luego ya no quiero hablar del Salvador o no quiero hablar de lo que ha dicho Rusia, Putin, apenas hace un mes, cuando el Banco Central dijo que lo iba a prohibir todo, él dijo que no, que él lo va a regular como una divisa, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí está el tema. ¿Va camino a esta regulación? Sí. ¿Que esta regulación va a traer mucha volatilidad por esos rifirrafes, por esos desencuentros? Totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero que se están poniendo todas las piezas para que vayáis, eso parece ser que sí que es así. Eso parece ser que sí que es así. ¿Cuándo será? No tenemos ni idea, ¿vale? Vale, es que esto va a ser difícil de controlar, ¿eh? Eh, A ver, el máster que hablo es el máster de AFI. Este módulo sería, luego lo extenderíamos, creo que es el módulo 10, ¿vale? Eh, vale, hay una correlación entre el blockchain y la velocidad del mercado. ¿Qué opinas que esta correlación es casual o realmente tiene un fundamento económico? A ver, la correlación que está existiendo ahora mismo, claro, ahora mucha gente dice que ya la correlación es muy alta del Bitcoin con el resto de activos financieros. Es que la correlación no se puede coger por unos días, unas semanas o apenas 6 meses. La correlación cada vez va a ser más grande, ¿vale? Con el resto de activos digitales. Eso tiene su lógica, ¿por qué? Porque cada vez está entrando más dinero en el mercado, ¿vale? Y eso tiene como consecuencia que tiene una volatilidad muy baja. ¿Por qué? La volatilidad muy alta, perdón. La volatilidad del Bitcoin, ¿por qué es muy alta? Porque se puede manipular el mercado, ¿vale? Porque no hay tal, estamos hablando de 2 trillions, comparado con todo, con los más de 80, 90 trillions que haya en renta variable o en renta fija, ¿vale? Entonces, la correlación que hay ahora mismo es baja, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que entre más dinero en el sistema, la correlación va a aumentar y la volatilidad va a descender, ¿vale? La volatilidad de este activo descenderá. Que es lo mismo que ha pasado con todos los activos que no han estado regulados, como la marihuana, el más reciente, o sin ir más, o bueno, yendo mucho más lejos, con el oro. La volatilidad, yo tengo estudios de comparación de volatilidad del Bitcoin con el oro y cuando el oro no estaba regulado, la volatilidad del oro era mucho más alta a sus inicios comparado con la del Bitcoin. Nosotros en los estudios que tenemos hechos de volatilidad del Bitcoin consideramos que para el 2024-2025, 2028, perdón, 2028-2029 tenga una volatilidad un poco superior a la que tiene el Nasdaq a día de hoy. ¿Vale? A ver, ¿es suficientemente líquido el mercado de opciones sobre Bitcoin como para poder operar estrategias especulativas? Es una muy buena pregunta. A ver, yo por eso te he dicho que yo utilizo un 10% o sea, ¿el mercado es líquido? Sí. Suficientemente líquido, hombre, mientras más lo sea, mucho mejor. ¿Vale? Pero a día de hoy es líquido para mover las cantidades, no unas cantidades desorbitadas, es decir, estamos hablando de 5 o 10 millones de euros, se puede sin problema. ¿Vale? Lo que pasa que los exchanges donde tú tienes que trabajar estas opciones sobre el Bitcoin, y yo hablo sobre el contado del Bitcoin, no sobre los futuros o sobre los ETFs de los futuros del Bitcoin, pues son exchanges que no tienen una cámara de compensación, que no te dan a lo mejor esa seguridad que te pueden dar unos brokers como Interactive Broker, ¿vale? Entonces, por eso os digo y os he dicho desde el principio que aquí hay que evolucionar de la misma manera que evoluciona el ecosistema. Entonces, hay que ir con mucha precaución con las opciones financieras, tienen que ser unas estrategias de opciones eh,
que tú domines bastante bien. Aquí también el problema que tienes con las opciones sobre el Bitcoin, que tú no tienes plataformas gráficas como es OptionView, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra propia plataforma que nos la hemos hecho nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la gestión de las griegas ante movimientos del mercado, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a subir o bajar las puts, las call, los spreads y demás? ¿Vale? Entonces, sí que es líquido, ¿vale? Pero a medida que vaya, volvemos otra vez a lo mismo, a medida que vaya entrando mucho más dinero, tendremos muchos brokers pues con una subida mucho más alta. ¿Qué es lo que pasará? Pues que seguramente ya el precio del Bitcoin no está en 40.000, sino que estará en un precio mucho más alto. Vale, es necesario 10 minutos me pregunta, ¿es necesario 10 minutos para verificar el bloque de transacciones de Bitcoin? Si se generaliza su uso, no sería una limitación. Claro, aquí lo que hay que saber, y aquí siempre pongo el ejemplo del suelo, ¿vale? Bitcoin no se usará para pagar una taza de un café, ¿vale? Cuando tú vayas a tomarte un café o vayas a comprar una barra de pan, no utilizarás 0,0001 Bitcoin y tardarás 10 minutos en esa verificación, ¿vale? Para eso tendrás otras monedas, ¿vale? Ether, Ripple, la que sea, que se tardarán segundos, ¿vale? Esto es lo mismo que pasó con Internet al principio. En el 2000, no sé si os acordáis vosotros, pero cuando yo me estaba descargando juegos, pues a lo mejor tardaba una noche entera para descargarme un juego. Hoy una serie de Netflix te la descargas con las 5G en minutos, pues esto es lo mismo, ¿vale? Evidentemente la evolución del mercado va a hacer que esto reduzca esos minutos. Pero el Bitcoin seguramente se utilice para grandes transacciones internacionales a nivel mundial, ¿vale? Muy bien, vale, pues sí. Uy, pues me queda. Vale. Es que yo creo que hablar aquí de preguntas de criptomonedas, yo creo que no es el momento, ¿vale? Eh, yo creo que lo importante es daros el concepto del Bitcoin, del blockchain, de los activos digitales y de cómo gestionar este tipo de activos, ¿vale? Eso es lo que yo soy especialista. Dar opinión sobre monedas, tokens y demás, no creo que sea muy efectivo. Sí que me preguntan, ¿qué pasa con los mineros cuando se reparten los 20 millones de dólares, de bitcoins? Cuando ya se hayan minado todos los bitcoins, que será en torno al 1900 y pico, pues entonces a partir de ahí ya los mineros lo que se dedicarán será a la verificación de las transacciones. Con lo cual, para que el sistema siga funcionando bien, lo que se necesitará es que ese valor sea alto, porque si no, no tendrán incentivo para seguir minando. ¿Vale? Sí, el modelo Stock to Flow me están preguntando ahora. Sí, tiene una correlación muy grande, está funcionando muy bien y es el que se ha utilizado para, bueno, pues todas las materias primas, por ejemplo, se ha utilizado. Aparte del Stock to Flow, hay otros modelos. Está el Metcalfe, ¿vale? El Metcalfe, ¿vale? Ese es el que se utiliza, es el número de usuarios según las transacciones, es el que se utiliza para medir las redes, una red social como Facebook, ¿vale? O una red móvil como Apple, ¿vale? Se utilizan para eso. ¿Podrías comentar sobre los impactos ambientales de las criptomonedas? Bueno, aquí simplemente decirte que entre el 70 y el 80% de las criptodivisas se está utilizando energías renovables, ¿vale? Y es lo mismo que os he dicho antes sobre la evolución de la tecnología. Antes se está utilizando mucho el Proof of Work, que utiliza mucha energía, pero se están haciendo muchos desarrollos nuevos, como el Lightning Network, que es una segunda capa, ¿vale? Que las transacciones pequeñas no se van a meter en la cadena blockchain, sino que se agruparán y luego irán a la cadena blockchain. O también está el Proof of Stake, ¿vale? Que ahí no utilizan la energía que están utilizando los mineros en Proof of Work, ¿vale? ¿Qué maneras de gestionar los criptoactivos son recomendables para principiantes? Pues yo te recomendaría, claro, muchas recomendaciones, pero lo más importante te diría que fueses a los activos más seguros, a lo fuerte y de lo fuerte lo más fuerte, ¿vale? Y luego que no te dejes guiar por el mercado, ¿vale? Porque el mercado te va a intentar
meter en el mercado justo en el peor momento, cuando la euforia está descontrolada, y te va a intentar sacar del mercado cuando el miedo se apodere de él. Y es justo lo contrario de lo que hay que hacer, siempre y cuando el ecosistema esté funcionando. Yo, más que en el precio, me fijo mucho, por ejemplo, en el Bitcoin, cuál es el hash rate, ¿vale? ¿Cuántos ordenadores hay dentro de esa red? Si hay muchos ordenadores, quiere decir que las grandes empresas están invirtiendo grandes cantidades de dinero en este tipo de activos. Ellos saben, ellos son las manos fuertes, ellos saben mucho más que nosotros. Y el precio va bajando, seguramente me están manipulando el precio. ¿Para qué? Para ellos cogerlo y meterse, ¿vale? Pero si el ecosistema está fuerte, es sano, cada vez hay más usuarios, cada vez el hash rate es mayor, pues yo voy a seguir en este tipo de activos. Si no, seré el primero que tendré que decir, oye, esto no tiene buena pinta y hay que salir. Vale. ¿Cuánto hay de fundamental con respecto al hash rate en el análisis cripto del Bitcoin, y cuánto de técnico? Yo diría que un 80% es el fundamental, el análisis del hash rate, porque ahí vas a saber la salud de esa red, en ese caso concreto del Bitcoin. Mientras más mineros haya, más segura es la red. Si es más segura, va a tener más usuarios, y usuarios va a valer más por el número limitado. Y en cuanto al análisis técnico, evidentemente, luego el análisis técnico tiene un punto muy importante para la optimización de las entradas y salidas del mercado. Y más bien, diría yo, de las salidas del mercado. Hay momentos que hay que salir del mercado. El éxito en el trading no está en la entrada, está en saber cuándo hay que salir. ¿Vale? Muy bien, pues yo creo que vamos a dar ya por concluido el taller. Cualquier cosa que necesitéis, bueno, podéis contactar con AFI, que os den mi correo, y seguimos comentándolo. ¿De acuerdo? Vale, pues un abrazo muy fuerte a todos, muchas gracias y ojalá nos veamos pronto.